Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día lunes, lunes 8 de diciembre del año 2024. Les saludamos en el nombre de Jesús, a nuestro hermano Mario Sepúlveda, también a nuestro hermano Daniel Vergara Rauque, de la localidad de Argentina. Dios le bendiga a él, a su esposa, en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesús. Amén. Bien, el día sábado concluimos el capítulo número 11 del libro de Segunda de Corintios y hoy, con la ayuda del Señor, iremos por el capítulo 12, ya casi concluyendo esta segunda carta que dicen los entendidos que es la tercera. Hay una carta que no está y lo ideal es que está fundamentada la doctrina de nuestro Dios y Salvador Jesús. El día de ayer estuvimos en culto en el lugar de La Quebrada y luego, bueno, nos tocó ir a un velorio de un hermano que falleció el día sábado. Ahí estuvimos acompañando a los hermanos, a su esposa, a sus hijos. Y Dios dé paz y reconforte a aquella familia. Amén.
y fortalezca la fe también a cada uno de ellos. ¿Mm? Bien, dice el capítulo 12 en el nombre de Jesús, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones, no me, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. La secuencia de lo que venimos hablando, ¿cierto?, en medio de la palabra, es la base de que el apóstol Pablo está siendo combatido, en cierto modo, con hermanos, si se puede llamar así, de la misma fe, desvalorizando, en cierto modo, lo que Pablo ha enseñado y lo que Pablo era en aquellos tiempos, cuando estaba ahí, desmereciendo su carrera de apóstol y gloriándose ellos en sí mismos. Pablo advierte esta situación y habla de un hombre cierto que fue ahí al tercer cielo, al paraíso, y escuchó cosas que difícil para el hombre expresarlas. Y es lo que le está diciendo, que él podría gloriarse en aquellas cosas. Mm. Pero entiende que no debe hacerlo porque el mismo Dios confirma esta situación. Y en pocas palabras, hermanos, podemos decir que Pablo tenía una revelación de parte de Dios profunda. Por tanto, él entiende que la enfermedad que él carga en el cuerpo es un mensajero de Satanás que lo abofetea, enfermedad con la cual murió él, no sin antes solicitarle a Dios la sanidad que fue denegada, diciéndole, bástate de mi gracia. Amén, bástate mi gracia. Pablo entiende esta situación, que él no se debe gloriar en estas cosas, sino se debe gloriar en el Señor. ¿Cómo es esto? Nosotros como creyentes muchas veces vamos aprendiendo la palabra, vamos adquiriendo y Dios ilumina nuestro corazón a través de la Escritura y el conocimiento de ella, pero hay algunos que se van embotando, se van creyendo autosuficientes, ignorando que Dios coloca, como dice el mismo Pablo, a cada miembro en el capítulo 12 en su lugar. Cada miembro de este cuerpo, tenga más o tenga menos, tiene un lugar en el cuerpo, y eso es lo que hay que entender, y que toda la gloria es para el Señor. Pero aquí se crea una suerte de competencia contra el apóstol Pablo,
bueno, por supuesto, la ideología que había en ese tiempo y que, bueno, todavía existe, hace que estos hombres, ¿cierto?, persigan en cierto modo al apóstol y tratando de bajar el perfil, como decimos nosotros aquí en Chile, con la labor que Pablo efectúa en la iglesia. Claro que esto duele mucho, mayormente cuando se desprestigia en cierto modo a la persona. Y de parte de ellos había un gran desprestigio contra Pablo. Ciertamente, sabemos que la envidia opera ahí. Hay una pregunta aquí. Pastor, ¿habrá hermanos que tengan estas visiones después del apóstol Pablo? Yo creo que hoy día nosotros podemos tener muchas visiones, pero ¿sabe lo que pasa? Que la diferencia, que la doctrina ya está fundamentada. Entonces, por ende yo debería llevar esa visión a si tiene lugar o no tiene lugar en la escritura. Mm, Compararla. A veces hay visiones personales, no a nivel grupal, con la cual Dios quiere advertirlos en nuestra dureza, ¿verdad? O hacernos entender de algo. Pero a veces nosotros hacemos caso omiso a la palabra y a cualquier advertencia o cualquier medio que Dios pudiese tomar hoy día. Ahora, no debemos olvidar que la base fundamental, el fundamento nuestro es la escritura. Y en todo debemos consultar la escritura. Ah, ¿Podría haber? Claro, yo creo que sí, pero no con respecto a la doctrina. Con respecto a mi vida personal, sí, tal vez en la dureza de mi corazón yo no tuviera mucho la escritura, Dios de una otra manera, a lo mejor para salvarme, lo haría. Eh, pero yo creo que cuando una persona ya va creciendo en el conocimiento y en la gracia y va madurando, no hay para qué que Dios haga una revelación, por ejemplo, de una visión del lago de fuego. No tiene motivo, no tiene sentido. De una visión de las calles de oro, de la Nueva Jerusalén. No tiene sentido porque aquí está escrito. Entonces, hermanos, eh, Pablo con, contiende con la iglesia de Corintio en este sentido, mostrándole la calidad de apóstol que él es. Luego dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme esta gracia. En pocas palabras, Pablo tuvo que, ¿cómo decirlo en chileno? Sacarle en cara o mostrarle el trabajo que él hacía. Eso, he trabajado mucho más que todos los otros, pero no yo, dijo. Luego dice, la gracia de Dios en mí. Porque suele suceder que los reconocimientos los hombres los hacen una vez que el hombre muere, no cuando está en vida. Y aquí no sucedía de esta manera. La iglesia de Corintios no reconocía. Había una pugna y no reconocía el trabajo y la labor de Pablo. Cierto, uno no espera que los hombres reconozcan. Pero hay algo que se llama gratitud. Y por eso que el mismo apóstol Pablo escribe, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra.
¿Cuántos ministros se esforzaron para formarte a ti y a mí? Ese no lo reconocemos en una ofrenda, por ejemplo, en una dádiva, un reconocimiento público. Yo he visto pastores que han fallecido y recién se les reconoce la labor y se van al otro extremo. Al final, en su velorio termina siendo idolatrado y no se habla más de nadie, sino que de la obra de él. Pero recordemos que tras esa obra, o, o el que da la inteligencia, la sabiduría para hacer esa obra es Dios. Entonces, debemos tener mucho cuidado en ese sentido. Esta era la pugna que Pablo tenía con los corintios. Luego dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, aunque reciba un pago totalmente absurdo. Amando más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. La ironía que ocupa Pablo aquí. Así como los otros le decían que Pablo era un engañador, yo soy astuto, os prendí por engaño. No te lo persuadí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Hay una ironía de parte de Pablo y hay una pregunta. Y sabe que es cierto, a veces el hombre se embota tanto en un pensamiento, como está sucediendo aquí con el apóstol Pablo, que llegaron a pensar mal de él y a tener un concepto totalmente errado. No miraban el trabajo de Pablo, no lo miraron, no, o se olvidaron, simplemente se olvidaron. Y por eso Pablo les recuerda con cada pregunta que él le hace, para que puedan meditar si lo que estaban haciendo era bueno o era malo, con respecto al trabajo que a Pablo le había sido encomendado y que lo llevaba a cabo muy bien. Y pese a eso, el mismo apóstol Pablo dice, y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando aún más, sea amado menos. Aunque no reciba la misma retribución que estoy dando todo para recibir nada. Por ahí Pablo escribe y dice, no es que busque el favor de los hombres. Pero sabe, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay una nueva conciencia, debería haber un cambio también en el corazón del hombre y en la actitud. Y eso es lo que Pablo está tratando, hermanos, de hacerles meditar a ellos. Por eso que por ahí al final de las cartas dice, sed agradecidos. Había una ingratitud de parte de ellos, de esta iglesia en Corinto. Luego dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con la misma pisada? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Que haya entre vosotros contienda, envidia, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, y cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizás que tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inundación, de la inmundicia
y fornicación y lascivia que han cometido. Qué triste lo que Pablo está declarando aquí. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué vemos aquí? Un pleito entre los hijos y el padre espiritual de la iglesia de Corinto. Una pugna que alguien la creó. Alguien metió cizaña contra el apóstol para que la iglesia no le crea. Por eso que es delicado, hermanos amados, cuando injuriamos a algún predicador sin saber, o algún enseñador, o algún pastor, sin saber, sin conocer. Por eso debemos cerciorarnos antes de hablar, porque podemos caer en la falta de juzgar la intención de aquel predicador, de aquel pastor, de aquel enseñador. Sí, y el que juzga las intenciones es Dios, no nosotros. Pablo, por ejemplo, en una de las iglesias, de carta a la iglesia, dice que unos predican a Cristo por contienda, otros por envidia, pero mire, de todas maneras yo me alegro que Cristo sea predicado. A veces el celo de la carne es más fuerte que el celo de Dios en los hombres, porque se dejan gobernar no por el celo de Dios, sino por el celo de la carne. Sentían celo por Pablo. A ver, es como decir, Pablo sabía mucho más que ellos. Pablo había trabajado más constantemente que ellos. Y Pablo no se gloriaba en esto. Tuvo que decir muchas cosas para abrir los ojos de los corintios y para que los corintios entendieran que era Dios el que había llamado a Pablo para este ministerio. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, ahora ausente, lo escribo, a los que antes pecaron y de todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. No seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Aquí había una gran molestia, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive en el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, y aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, los frutos dan a entender si el hombre es aprobado o no. Por lo cual dice, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estáis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo, la intención era ir hacia allá y confrontar cara a cara a aquellos que, cierto, decían o hablaban mal, y ver el poder que ellos tenían, la condición. Pablo sabía que esta gente
había levantado por envidia, había injuriado a su persona y su trabajo. Y esto dolía. ¿Por qué razón dolía esto? Porque ese trabajo venía de parte de Dios. Entonces Pablo propone una tercera visita y con esta carta pretende calmar un poco el ánimo de aquellos para él no tener que usar esa fuerza ya y el poder de Dios. ¿Se acuerda cómo los opositores, ¿cierto?, de Dios cayeron y fueron destruidos? Bueno, Pablo está evitando eso. A toda costa, Pablo está evitando, conociendo el carácter de Dios. Cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, como dice la Escritura, dice que ascuas de fuego amontonamos sobre sus cabezas. Pero debemos, hermanos amados, actuar como el Señor actuó. Dice que Dios no quiere la muerte del que muere. No está el ánimo, ¿cierto?, de impulsar la venganza de Dios hacia el que nos injuria, hacia el que, hermano, se levanta, sino tratar de oponerse un poco al castigo que Dios le va a dar para salvar también su alma. Ese es el concepto que usó Cristo también. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero se están matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se revela el Espíritu de Cristo en Pablo, claro, se nota. El poner la otra mejilla y el querer evitar el castigo de ellos. Pablo lo está haciendo con esta carta, hablándoles fuertemente. La oración por ellos, para que puedan despertar. Por eso tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra. Y el Dios de paz estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculos santos. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Gloria al Señor. Aquí nos está despidiéndose Pablo, esta carta hablando de una Trinidad inexistente. Está hablando del mismo Dios, llamado Jesucristo, reflejado en este saludo. Gracias damos al Señor porque nos enseña cómo combatir cuando aquellos que se levantan o injurian nuestra vida, nuestro trabajo, podamos nosotros actuar como verdaderos hijos de Dios, poniendo la otra mejilla y orando por aquellos que se levantan. Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas, y será para hasta mañana. Ya estaremos con otra carta de parte de nuestro Señor. Saludos, un abrazo gigante a todos los hermanos y hermanas en la fe. Dios bendiga a nuestros pastores, a nuestros enseñadores y a todos los que están por delante en la iglesia. Jesús le bendiga. Será hasta mañana. Bendiciones.